que nos dice de la manera siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos llegado, hermano y hermana, a este capítulo número 24 de este Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesús acaba de finalizar ese confrontamiento que tuvo con los religiosos del pueblo de Israel, y donde el Señor les decía a ellos, o les dijo muchas cosas, muchas verdades que ocasionó o ocasionaría el que ahora ellos se dispusieran más prontamente a darle muerte. Ya estos acontecimientos, recuerde, son, hermano, acontecimientos de la última semana de vida o del ministerio del Señor Jesús sobre, hermano, aquí en la tierra. Y estas verdades que el Señor les dijo, como les digo, hermano, apresuraron, hermano, el accionar de los dirigentes para darle muerte. Sin embargo, si usted se recuerda, no sé si se recuerda, pero cuando hablábamos de lo que fue la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, donde el Señor entra, hermano, al templo y lleno del celo de Dios, voltea las mesas de los cambistas, hermano, y con un azote saca, hermano, a los que estaban negociando con los animales ahí, y el mismo Señor se los dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido o hecho en cueva de ladrones. O sea, ya les había dicho que eran unos ladrones, porque eso eran. O sea, eran ladrones, le robaban al pueblo, hermano, con el escudo de que eran hombres de Dios, hermano, le quitaban al pueblo lo más que podían, porque en realidad a ellos no les importaba el pueblo, se importaban ellos mismos. Y como era, hermano, realmente era fuerte, hermano, la cantidad de dinero que ellos manejaban, porque recuérdese que Israel era una nación dentro de un imperio, pero el imperio romano no se metía. O sea que aunque eran, hermanos, súbditos del imperio romano, el imperio romano respetaba, hermano, las creencias religiosas y políticas entre las naciones que ellos tenían subyugadas. Entonces los romanos no se metían en eso. Entonces ellos tenían control de todo, lo económico, lo social, lo religioso, todo, era un control tremendo. Amenazando a la gente, hermano, le quitaban lo más que pudieran. Habían creado, como ya lo mencionábamos, hermano, en el mismo templo, habían creado una moneda que podía circular solo en el templo entre ellos. Pero por supuesto que, hermano, a cambio del dinero romano, a la moneda que ellos manejaban ahí, hermano, el cambio significaba pago también. Todo era dinero. Y el Señor se lo dice: ladrones, ustedes han hecho de la casa o de mi casa, han hecho una cueva de ladrones. Y aunque aquí el Señor, hermano, en el lamento sobre Israel, en la porción última que leíamos, allí dice en el versículo 38, dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando él llegó, fíjate, hace 4 días o 3 días, más o menos, 3 días, 4 días, que llegó a Jerusalén, él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Pero luego que termina el discurso o la reprimenda contra ellos, ya el Señor ya no dice que es su casa, sino que dice vuestra casa. Porque ya Dios, hermano,
su gloria, hermano, su presencia divina, ya no estaba ahí. Ellos pretendían que Dios estaba ahí. Pretendían que Dios los bendecía. Amenazaban a la gente con que Dios no los iba a bendecir si no pagaban sus impuestos o sus diezmos o, hermano, todo lo que pedían. Porque eran tremendos, pedían por todo. Además de los impuestos que el gobierno cargaba, hermano, por como dice, se conoce como peaje o derecho de pasada, de piso. Cobraba todo eso. Entonces, hermano, realmente el Señor dice, bueno, esta ya no es mi casa. Pero porque también, si usted se recuerda, hermano, ya el Señor venía revelando el establecimiento de su reino. El establecimiento de su reino. Ahora, si Él está anunciando el establecimiento del reino de Dios, y Él es el rey, entonces, ¿qué va a pasar si el rey se muere? Porque se muere el rey del reino. Entonces, por eso hablábamos allá por el capítulo número 13, hermano, hablábamos lo que se conoce teológicamente como la tensión del reino. O sea, la tensión que una idea jala para acá y otra para acá y se está tensionando. Se llama la tensión del reino. Entonces, lo que quiere decir, hermano, es que una parte, hermano, de la palabra de Dios establece que el reino está en la tierra y otra parte enseña que el reino estará. Entonces, por eso a esa tensión se le llama el ya está y el estará, ¿verdad? Que una parte de la palabra de Dios dice el reino está y está, pero otra parte dice el reino va a ser establecido completamente en el futuro. Entonces, hermano, eso genera como la controversia, pero ya el Señor lo había dicho. Y la única parte de los libros, hermano, que han quedado como en el canón sagrado, porque si usted se recuerda, San Juan lo dice, lo testifica, y él dice claramente que el Señor Jesús hizo muchas cosas, tantas cosas, que si dice, se tuvieran que escribir libros, dice San Juan, pienso que no cabrían los libros que se habrían de escribir de todo lo que el Señor hizo. O sea que lo que tenemos nosotros es una mínima parte de lo que el Señor hizo, sino que Él hizo muchas cosas que no se escribieron. Entonces hay parte de la historia del mismo pueblo de Israel que usted y yo desconocemos porque no quedó en el canon sagrado. Pero entonces, hermano, el Señor lo había dicho. Cuando, hermano, por única vez el Señor menciona la palabra iglesia, cuando aquella revelación de Pedro, donde, hermano, Pedro le confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces el Señor dice, y sobre esa verdad, tú eres Pedro, le dice, pero sobre esa verdad que has hablado, voy a establecer mi iglesia. La única vez que menciona iglesia el Señor. Pero porque el Señor Jesús, que es Dios, Él ya sabía lo que iba a hacer, que Él iba a establecer su iglesia. Pero como la iglesia, o sea, como va la revelación de Dios, va en aumento, ¿verdad? Entonces, iglesia, ustedes van a ser iglesia. Los discípulos no sabían que era eso. Hasta que, hermano, el Espíritu Santo, las enseñanzas del Señor, hermano, ellos fueron entendiendo lo que significaba eso. Y ya, hermano, el mismo apóstol Pablo, el apóstol de la gentilidad, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, él dice que la iglesia, dice, vosotros, dice, sois el templo y la morada del Espíritu Santo. O sea, el templo y la morada de Dios. Entonces, como no pueden haber dos templos, porque el Señor estableció solo un lugar. Recuerda el pleito de la mujer samaritana, ¿verdad? Allá en San Juan capítulo 5, ¿verdad? No, es que Dios dice que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Eso decía Dios, que no puede haber otro lugar. Por eso los judíos de la diáspora o la dispersión, ellos venían, hermano, de diferentes lugares, hermano, a adorar a Dios en los días de las fiestas judías. Porque no podían adorar en otro lugar, era necesario venir a Jerusalén. Entonces Jerusalén era, hermano, una parte importante, hermano,
para el pueblo de Israel. Pero ahora el Señor, hermano, el Señor está, hermano, bueno, aquí dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, entonces cuando terminó el Señor, hermano, y dice que salió y se iba, pero dice que hay algo interesante, Dios como, hermano, porque este es San Mateo que relata esto. Pero el profeta Ezequiel, hermano, que es un hombre de Dios que vivió mucho antes que San Mateo, él mismo, hermano, habla de algo así, hermano, cuando el Señor a través del mismo Ezequiel, hermano, daba la profecía de como castigo el pueblo de Israel se iba a ir cautivo a Babilonia. Por ser duros de corazón, Dios dijo, los voy a castigar y los voy a llevar cautivos a Babilonia 70 años. Entonces, antes de que eso sucediera, porque fueron la deportación a Babilonia completamente, o sea, para que se realizara completamente, fueron 3 deportaciones. Ezequiel se fue en la primera deportación. Entonces, pero Ezequiel dice, vio, dice, en visión la gloria de Dios. Y vio que la gloria de Dios se alzaba del templo y se iba. Y hermano, exactamente eso pasó. O sea, la gloria de Dios salió de ahí. Y los judíos, hermano, fue destruido el templo. Nabucodonosor, hermano, destruye todo y se los lleva cautivos. Entonces aquí, hermano, dice, y salido del templo, se fue. O sea, Dios estaba dejando lo que había sido su casa, o sea, el templo. Por eso él le dice claramente allí en la Lamentación, dice, he aquí vuestra casa, vuestra, ya no es mía, ya no moro aquí, ya no es mía, es su casa, la casa de ustedes se va a quedar desierta. O sea, se los dijo a ellos. Y hermano, es interesante porque cuando él salió, dice, los discípulos se acercaron, dice, y le mostraron los edificios. Pero, o sea, aunque ahí dice los edificios, dice los edificios del templo, hermano, porque en realidad el templo, hermano, era una obra majestuosa, hermano. En Jerusalén habían, hermano, solamente 2 edificios majestuosos, que era el templo de los judíos y el otro era, hermano, el palacio del rey Herodes. No habían más. O sea, Israel era una nación, hermano, pobre. Además de ser pobre, los dirigentes religiosos los exprimía el imperio romano. Eran pobres. O sea, Israel, hermano, no era aunque era una ciudad importante, hermano, era poca la gente que podía, hermano, edificar casas. La mayor parte de gente, hermano, lo que tenían eran tiendas, o como nosotros le conocemos, champitas. Entonces, es como si en medio, hermano, de una ciudad marginal, no sé si usted sabe lo que es una ciudad marginal, las colonias marginales, son colonias, hermano, que la gente, hermano, o pedazos de terreno que pertenecen al gobierno y la gente se apodera ahí hace sus champitas, pero no son de ellos, la tierra no es de ellos, ellos se han puesto ahí porque no tienen dónde vivir. Esas son las zonas marginales. Entonces, Israel, hermano, ellos vivían, hermano, como una ciudad marginal. Ahora imagínense, en una ciudad marginal, a un lado champitas, hermano, ahí, hermano, las tienditas, hermano, se levantaban imponentes los 2 edificios, hermano. El templo allá donde adoraban, hermano, y el palacio del rey. Además de esto, acuérdense que Herodes, como para los reyes, hermano, el tener un templo en su ciudad, un templo suntuoso o de lujo en su ciudad, era crédito para el rey que gobernaba ahí. Entonces, por eso es que, hermano, Herodes, hermano, implementó muchos cambios buenos, hermano, o sea, mejoró, hermano, el templo de los judíos por esa misma razón, políticamente. Pero, hermano, por eso es que ellos, hermano, los dirigentes cuidaban, porque no solamente, hermano, ahí se guardaban los tesoros de la casa de Dios, sino que, hermano, se guardaba, hermano,
todo el dinero que ellos acumulaban de la gente. Ahí estaba. Y como no había un fisco, hermano, que les hiciera auditoría, ellos, hermano, hacían lo que querían de eso. Pero es que no querían soltar eso. Entonces, por eso el Señor, ahora que viene el Señor, entonces dice el Señor, bueno, esta es mi casa se supone que debe de ser casa de oración, pero lo que yo veo aquí, dijo Dios, aquí solo ladrones hay. Ahora, ¿qué es una guarida de ladrones? ¿Qué son las cuevas de ladrones? Las cuevas de ladrones son esas, donde los ladrones se reúnen para repartir el botín, ¿verdad? Para planear un robo, ¿verdad? Esas son las cuevas de los ladrones, las guaridas de los ladrones. Entonces, claro que el Señor, hermano, sabiendo de que ahí habían ladrones, entonces el Señor tenía que hacer algo para sacar de ahí a todas esas ratas que vivían ahí. Porque esos son ladrones, hermano. Porque, hermano, negociaban, hermano, con lo espiritual, con el alma de las personas. Se aprovechaban de la necesidad de la persona para, hermano, sacarle dinero. Por eso no debe de ser así. A la gente no se le puede sacar dinero, ni con promesas, ni con mentiras, ni con amenazas, sino que, hermano, el que le da a Dios debe de darle con alegría, con gratitud, pero no por miedo, no por amenazas, hermano. Pero eso lo hacían. Por eso dice, no es ya más mi casa, ahora es su casa. Cueva de ladrones, esa es su casa, no es mía, dijo Dios. Y se va. Y entonces cuando salen los discípulos dicen, Señor, ¿no te da gusto ver los edificios del templo? ¿No te da gusto ver, Señor? Como, hermano, ellos se sentían tan orgullosos. Los discípulos también, recuerden que los discípulos eran judíos. Ellos habían cargado también con esa idea, ¿verdad? Que una manera de demostrarle a Dios cuánto se le amaba era a través de ese gran edificio que habían edificado. Pero pasa una cosa, hermano, que a Dios ningún ser humano lo va a impresionar con cosas materiales. A Dios no lo vamos a impresionar con cosas materiales. A Dios no lo vamos a impresionar. Dice, mira Dios cuánto te amo, Dios. Mira Dios cuánto doy para tu obra. Mira Dios cuánto te amo, Dios. Que mira lo que hago por tu obra, por ti, por tu nombre. Mira Dios lo que yo hago. A Dios nadie lo va a impresionar con eso, hermano. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y a Dios, para mostrarle que se le ama, hermano, tiene que ser con hechos, frutos dignos de arrepentimiento, dijo el Señor. Y no con dinero. Porque hay gente, por supuesto, hermano, no en todas las iglesias, pero hay gente, hermano, que creen que porque tienen dinero pueden mangonear al pastor. Que porque tienen dinero, que son los que más ofrendan o diezman, creen, hermano, que se debe de hacer su capricho, su voluntad. Y quieren, hermano, hasta servir en la obra de Dios, hermano, conforme su capricho. Bueno, yo sirvo, pero si me dejan hacer esto. Yo sirvo, pero si me dejan hacer lo otro. Yo voy a la iglesia, pero si no me dicen que yo haga esto. Voy a la iglesia, pero si no me dicen que haga esto. Hermano, queremos poner condiciones a Dios, como que si Dios estuviese muerto de hambre. Como que si Dios necesita un techo. Como que si Dios necesita nuestro dinero. Dios no lo necesita. Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Nuestro corazón. Dios no quiere la voz. Dios no quiere, hermano, el talento. Que no es malo tenerlo, hermano. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere corazones humildes, corazones arrepentidos, corazones humillados delante de Él, hermano. Y no que pensemos eso, ¿verdad? A mí Dios me necesita. Y que no me diga nada porque si no, no voy a servir. Y que no me diga nada porque si no, no voy a ir a la iglesia. Como que si Dios, hermano, fuese un pordiosero que necesita de nosotros. No, Dios no necesita de nosotros. Es como lo dijo el Señor hace un momento, que aunque callemos nosotros, Dios siempre se va a salir con las suyas. Si es necesario levantar piedras va a levantar para que prediquen. Dios siempre se va a salir con las suyas. O sea, a Dios nadie lo va a detener en su propósito. Al Señor le cerraron las puertas del templo y dijo, bueno, está bien, quédense con su templo, con su casa, con su cueva de ladrones sinvergüenzas, quédense con ello. Porque eso es lo que, como le digo, la gente eso piensa, ¿verdad? Que la obra de Dios depende de lo que yo doy.
Si yo no doy, la obra se va a quiebra. Si yo no diezmo, no ofrendo, yo sé que ya no va a prosperar la obra. No es así, hermano, no es así. Son, hermano, más de 2000 años y la iglesia sigue de pie, hermano. Y ha sido atacada por emperadores, por poderosos, por hermano, por hombres malos y perversos, hermano. Y la obra de Dios sigue adelante. Porque a Dios nadie lo va a llevar a la quiebra, hermano. A Dios nadie lo va, hermano, a desanimar y decir: ay, ya no quiere venir el hermano, entonces ya no voy a hacer la obra de Dios porque el hermano, porque la familia del hermano no quiere, entonces ya no voy a seguir. A Dios, hermano, nadie lo va a detener en su propósito. Nadie. Y por eso le dijeron: mira, Señor, mira los edificios. Y hermano, como le digo, realmente, hágase una idea usted. Si usted conoce un suburbio, un lugar así, hermano, de gente desamparada, que vive en tiendas de campaña, que vive en champitas, e imagínense en medio de ese lugar 2 rascacielos, 2 edificios con lo último de lujo. Así eran estos 2 templos, estos 2 edificios. Así eran. Y fíjense, dicen, yo no lo he visto, pero dicen que hay en Orlando, Florida, hay una maqueta o un duplicado, hermano, de lo que es o de lo que fue el templo. Pero es una maqueta grandísima, es grande, a tal punto de que las cámaras pueden pasar y van viendo las cámaras y todo lo que hay, hermano, ahí. Por supuesto, lo han hecho gente erudita, gente que sabe. No lo ha hecho un aficionado, sino que gente que sabe. Pero lo han hecho, hermano, y da, hermano, como le digo, eso, ¿verdad? El saber, hermano, que la gente era tan pobre. Y aún siendo tan pobre, hermano, esos 2 edificios, hermano, mostraban, hermano, una grandeza, hermano, tremenda. Los mismos discípulos dijeron: Señor, mira qué edificios más hermosos, Señor. Cómo amamos a Dios, cómo le demostramos a Dios que lo amamos con este edificio el más grande de la ciudad, más grande que el templo del rey mismo. Señor, ¿te gusta, Señor? Y ellos quizás pensaron que el Señor se iba a quedar también con la boca abierta como ellos. De verlo y contar, y 1, un piso, 2, 3, 4, 5, 6, 90, y ya no logran contar porque son tan altos los rascacielos. Y aquel templo era hermoso, hermano. Sin embargo, cuando el Señor responde, le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjense. Ahora, para ellos, hermano, ellos se quedaron admirados de pensar que ese edificio tan imponente se iba a venir abajo. Y lo que queda hoy es eso, ¿verdad? Solo los famosos muros, o el famoso muro de los lamentos, que como ya lo expliqué, hermano, simplemente fue una extensión de la explanada que había sobre el templo para que se hiciese más grande, pero en realidad es pues puras piedras. Pero para ellos era algo, hermano, imponente, grandísimo. ¡Qué obra más arquitectónica! Lo último de la ingeniería, de la arquitectura, lo último, hermano. Se dice también que habían piedras votivas, o sea, cuando alguna gente recibía un favor de Dios, hermano, mandaba hacer placas, hermano, de piedras hermosas grabadas en oro y las pegaban en el templo. Había todo eso. Solo el arca, recuérdense que el arca misma, hermano, era de oro puro. O sea, había tesoros ahí. Pero como no había, hermano, como un fisco, como le digo, de los romanos, entonces los romanos se había creado por ahí la historia de que los judíos, además de todo el dinero que guardaban de la gente y los tesoros del templo, además tenían más tesoros escondidos ahí. Entonces los romanos, ellos pensaron de que había más tesoros. Pero fíjense, entonces ¿qué sucede? Que el Señor dijo claramente eso: no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué, hermano? Porque mire, aunque Dios le dé al hombre grandeza, si el hombre se olvida de Dios,
Dios puede no solamente quitarle su grandeza, sino hasta volverlo un bruto. ¿Sí o no? ¿Conoce alguna historia? El rey Nabucodonosor, un rey, hermano, amo y señor de un imperio. Imagínense, amo y señor de un imperio. Con mucho conocimiento, como dice, mataba, daba vida a quien quería, quitaba la vida a quien quería. Eso era el rey. Pero como no le dio la gloria a Dios, porque un día dice, paseándose, vio la grandeza de su reino y dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mis manos. Y como no le dio la gloria a Dios, dice que en ese momento, hermano, Dios lo hizo volverse un loco. Lo hizo volverse loco. Lo hizo, hermano, que comiera hierba juntamente con los animales del campo. Su cabello le creció como plumas de águilas y sus uñas le crecieron, dice, como garras de animal. El rey comiendo hierba. Imagínense. Ahora la gente puede decir, hermano, esos son cuentos bíblicos, los cuentecitos que hay que contarles a los niños. Hermano, mire, es cierto que las historias bíblicas se le cuentan a los niños y se les cuenta de esa manera para que los niños entiendan, pero no es que eran un chiste, ni un juego, ni una diversión, ni un pasatiempo, hermano. Eran historias reales que, hermano, acontecieron, hermano, para, hermano, enseñanza nuestra, dice la palabra de Dios. Para enseñanza nuestra. Entonces el hombre que está en eminencia, el hombre que está en poder, el hombre que tiene sabiduría, hermano, y no se vuelve a Dios, no se humilla a Dios, dice el Señor en su palabra, es semejante a las bestias que perecen. Semejante a las bestias que perecen. ¿Por qué? Porque como los animales no le dan la gloria a Dios, así muchos hombres, muchas mujeres, hermano, creen que todo lo pueden, creen que son poderosos, creen que no les va a pasar nada, creen que pueden vivir años con su poder, su riqueza, su conocimiento, su belleza. Hermano, todo eso se pasa y se acaba. Todo eso se pasa y se acaba. No hay hombre, hermano, por hermoso y fuerte que sea, que dure 100 años. O sea, puede durar 100 años, pero ya cuando llega a 100 ya está todo arrugadito. No hay mujer hermosa, hermano, por hermosa que sea, hermano, que llegue a 100 años y todavía, hermano, esté fresca y lozana. No. Ya cuando llega a 100 ya parecen pasitas y ciruelas. O parecemos pasitas y ciruelas. Sí, hermano, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y el poder y el conocimiento y la sabiduría, hermano, todo eso se va deteriorando, hermano. La mente se va deteriorando, todo, hermano. Y el hombre, hermano, cuando está en poder, hermano, el hombre cree que es invencible, ¿verdad? Cree que nadie lo puede vencer. Soy invencible, soy poderoso, a mí nadie me va a quitar lo que yo tengo, hermano. Y de la noche a la mañana Dios les quita todo. Se los quita. Y por eso los discípulos dijeron, Señor, mira sus edificios, qué hermosos. Dijo, Señor, mire, véanlos bien, véanlos bien, porque no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dijeron, se va a caer todo. Todo se va a caer. Se va a desaparecer. Se va a desaparecer. Entonces yo lo miraban imposible. ¿Cómo puede ser? Si estamos protegidos por el Imperio Romano, que es el más poderoso, y el Imperio Romano no nos toca, ¿quién nos va a derrotar? Y exactamente, hermano. Porque mire, la historia, como le digo, no hay historia, hay historia de Israel que ha quedado ahí como escondida, porque se le llaman los años de silencio entre el profeta Malaquías, que fue el último del Antiguo Testamento, y el primer profeta del Nuevo Testamento, que fue San Juan Bautista. Entonces están esos 400 años que se le llaman los años intertestamentarios, porque están en medio del Antiguo y del Nuevo.
Entonces ahí Dios no levantó ningún profeta ni nada. Sin embargo, dentro la historia de los judíos, hermano, hay un libro en el catolicismo romano, hay un libro, hermano, son libros apócrifos que los católicos romanos sostienen como libros inspirados, pero no lo son. El primero y segundo de Macabeos. Entonces el primer libro de los Macabeos, sí, hermano, se ha comprobado que todo lo que el libro de Macabeos, el primer libro de Macabeos habla de la historia de Israel, fue verídico. Más el segundo libro, hermano, se sabe que hay muchos errores en el segundo libro de Macabeos. Entonces los Macabeos, hermano, eran una familia de judíos. José Macabeo era el padre y se le llamaba Macabeos como un apodo, como un seudónimo, hermano. Entonces eran los en español decía la familia de los martillos. O sea, a saber qué poderosos eran, porque como que eran de aquellos que golpeaban, a saber qué, pero así, eso quiere decir Macabeos, martillo. Entonces la familia de los martillos. Pero eran, hermano, unos judíos valientes, judíos heroicos, hermano. Que, hermano, ellos surgen, hermano, porque por supuesto, hermano, como se vinieron guerras, entonces recuérdense que, hermano, durante el imperio griego, hermano, el pueblo de Israel cayó en manos del imperio griego. Y cuando el imperio griego se disemina, o sea, se destruye, queda dividido en 4 partes, más luego se hace 2 partes. Y entonces una de las partes de los griegos la tomó el general, hermano, Ptolomeo. Y la otra lo tomó un tal Seleucidas, que eran generales del imperio griego. Usted puede leer eso en Historia del Mundo, ahí puede leer eso, del imperio romano, del imperio griego. Entonces lo que sucede es que como Israel estaba en medio de estos 2 grupos, entonces sucedía que hay veces, hermano, caían en manos de los Ptolomeos y hay veces en manos de los Seleucidas. Y los Seleucidas eran gobernados o dirigidos por el capitán general llamado Antíoco Epífanes, del cual la Biblia en Daniel capítulo 11 habla, pero en 11 habla de las guerras que sucederían con los judíos. Entonces, hermano, este Antíoco Epífanes, hermano, se adueñó del pueblo de Israel y entonces quiso abolir el judaísmo. Prohibió la circuncisión, prohibió la adoración en el templo, mató a los judíos que practicaban la circuncisión, mató a los judíos circuncidados y, por si fuera poco, hermano, ofreció una puerca marrana a su Dios en el templo de Dios mismo. Y eso llenó, hermano, de celo a la familia de los Macabeos, y es ahí donde ellos se organizan y generan lo que viene siendo hoy en día, hermano, como una guerrilla urbana. Y entonces comenzaron ellos a atacar, hermano, al capitán general Antíoco Epífanes, a destruirlo. Y así fue como ellos liberaron, hermano, o se liberaron de los griegos. Así se liberaron de los griegos. Pero, hermano, es ahí lo que le quiero decir eso, hermano, de que cuando ellos se liberan, surge, hermano, por el amor que le tenían al templo. O sea, al templo, no a Dios, al templo. O sea, que el templo era tan sagrado para ellos que, hermano, les habían hecho cualquier cosa, los habían matado, los habían destruido. Pero una vez les tocaron el templo, ellos reaccionaron y dijeron: no, el templo no lo van a tocar, tenemos que luchar. Y se levantan heroicamente, hermano, y se libran de la mano de Antíoco Epífanes. Y es así como ellos liberan. Ahora, ¿cómo le quiero decir eso? Que ahora, hermano, el Señor los está amenazando y les está diciendo que eso que ellos tanto aman se los va a destruir. Se los va a destruir. Y efectivamente sucedió. Porque ya en el año específicamente 66 de nuestra era, hermano, el que llegara a ser el emperador Tito destruye Jerusalén. Pero lo que le quiero decir es esto, de que como se había corrido la historia o el rumor de que en el templo habían tesoros escondidos, literalmente, hermano, los ejércitos del general o del emperador Tito, hermano, literalmente piedra por piedra fueron buscando, hermano, si habían tesoros, lo cual nunca encontraron porque no lo habían. Pero se cumple la palabra del Señor Jesús, que dijo: no quedará piedra sobre piedra
que no sea removida, porque ellos la removieron para buscar el tesoro que no había, ¿verdad? Pero se cumple la palabra de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos, hermano, con esto? Lo que yo le estoy diciendo, hermano, que a Dios no lo vamos a impresionar con nada. Así que no pretendamos impresionar a Dios, hermano. Dice, si Dios quiere, entonces que Dios haga esto. Si Dios quiere que yo haga esto, entonces que Dios haga esto, hermano. Eso es tratar de impresionar a Dios. No somos nosotros el barro el que le va a dar las órdenes, hermano, al alfarero, sino que es el alfarero, hermano, que hace con el barro como él quiere. Por eso le digo, hermano, es triste, ¿verdad? Porque lastimosamente la gente no conoce la voluntad de Dios. La gente conoce, hermano, todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Y se van en contra de Dios, y blasfeman contra Dios, y hablan contra Dios, hermano, y ya se ponen por el suelo la obra de Dios, hermano, y niegan a Dios, y no creen en Dios, hermano, y rechazan la palabra, y rechazan el evangelio, y rechazan el mensaje, y se hacen enemigos de los que le dicen la verdad, y los que los hermanos los aconsejan. Dicen, ay, ya viene el hermano regañón, que qué mal me cae el hermano, que solo para regañarnos quiere venir, solo me ve y comienza a regañarme. Hermano, hermana, démosle gracias a Dios que toca a gente para que nos hable. Aflijámonos cuando ya nadie nos hable de Dios, aflijámonos, porque eso quiere decir que a Dios ya no le importamos. Pero si hay alguien que todavía, hermano, nos mira, nos habla, nos llama, hermano, para hablarnos de Dios, hermano, ese es porque arriba en el cielo todavía hay misericordia para nosotros. No nos ha abandonado Dios, y por eso nos manda a alguien que nos hable. Y a los judíos tanto los amaba que les mandó un profeta y lo mataron, y les mandó otro y lo descabezaron, y les mandó otro y lo aserraron, y les mandó otro y lo desterraron, y les mandó otro y lo mataron y le dieron fuego, y les mandó otro y lo mataron a espada, y les mandó uno y otro y a todos los mataron. Y Dios dijo, les voy a mandar a mi hijo, tal vez tienen respeto de él, y viene el Hijo de Dios, Dios mismo a semejanza de ser humano, y lo matan también. Lo matan. Entonces Dios dice, bueno, si no quieren nada conmigo, entonces también yo no quiero nada con ustedes. Y por eso Dios dijo, hermano, que Él iba a posicionar su Espíritu Santo sobre su iglesia. Por eso Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios no habita en este cajón cuadrado. Dios no está aquí ni en esas candelas, ni ¿qué le puedo decir? Ni en esas cosas, hermano, ni en la bandera de Israel. Dios no está ahí. Dios está en el que le adora en espíritu y en verdad, aquí en el corazón. Aquí está Dios. Dios no está en un local. Dios está en el corazón de su pueblo. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en el corazón nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿es? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Fíjense, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Si no lo cuidamos, si hacemos de él cueva de ratones o de ladrones, lo va a destruir. Si con este cuerpo donde se supone que Dios vive, no lo honramos, no lo cuidamos, Dios lo va a destruir. Porque el Señor dijo, ya no es mi casa, dijo, es su casa. Y su casa, su habitación será dejada desierta, porque yo, dijo el Señor, me voy. Y se fue. Y ya nunca más va a regresar a Jerusalén. Ya nunca, porque lo mataron. O sea, él murió. Ya nunca más. Por eso dijo el Señor, ya no me van a ver, sino hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que mire, hermano, hermana, el hombre tiene que entender que no es nada, sino que
polvo que perece. Polvo que perece. Que no hay un ser humano especial, que no hay un ser humano inmortal que pueda vivir sin Dios. Porque yo hablaba con los hermanos, unos hermanos eso, porque me hacían esa pregunta, la inquietud de qué pasa con el cuerpo. Pero imagínense, hermano, somos eso, puro polvo. Tenemos calcio, tenemos magnesio, un montón de metales que tenemos en el cuerpo. Pero ya cuando, hermano, todo eso que hoy tiene vida queda sin vida, se hace polvo. Se hace polvo. Y quisiéramos vender lo que queda de nosotros por los metales que tiene y todo, no nos dan ni más de $2. Eso es lo que valemos, ni $2 valemos. ¿Y cuánto le invertimos a esta carne mañosa, verdad? La vestimos, le quitamos, le ponemos. Usamos el moco de gorila para estirarnos el pelo, y usamos esto y lo otro, y que para estirarnos la cara, y hermano, y esto y lo otro, y que ahí comemos y le echamos, y que rico esto, y mi cuerpo, y lo bañamos y lo perfumamos y lo cuidamos y lo llevamos al gimnasio día y noche, y le hacemos aquí, le hacemos allá, y al final que todo lo que le hemos invertido ni $2 nos dan. ¿Me imagino? Y ayer andamos, ay, es que ir a la iglesia, es que mucho calor en la iglesia. Si es frío, hay mucho frío en la iglesia. Cualquier cosa agarramos de pretexto para agradar a este cuerpo mañoso. Y ahí andamos cuidándolo. Ay, que descanse, que descanse. Que vaya a pasear, que vaya a pasear. Se lo merece mi cuerpecito lindo. Se lo merece. Que descanse mi cuerpecito. Que descanse mi cuerpecito. Está bonito, bonito. ¡Mua! Que descanse. Hermano, y si no fuera por el poder de Dios que le sopló en la nariz, no caminara. No, por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, y ustedes, porque eso se creían la gran cosa de lo espiritual, y le dice, y ustedes, ¿qué corona tienen? Así le dice. ¿Qué tienen ustedes que no lo hayan recibido de Dios? ¿Qué tienen? Ahora yo pues, por supuesto, ustedes no son como los corintios, pero sí me gustaría preguntarles, ¿qué tiene usted que usted pueda decir que no lo ha recibido de Dios? ¿Qué tiene? A ver, dígame, ¿qué tiene? Se me dice, mire, hermano, es que lo que tengo yo, mire, me ha sudado, mire, me ha sudado. Sí, ¿y quién le ha dado la vida? Es que mire, lo que pasa es que mire, yo puro fósforo, mire, mire fósforo para ser lo que soy. ¿Y quién le dio ese cerebro más gris que tiene? ¿Quién se la puso? ¿No se la puso Dios? Lo que pasa, mi hermano, es que yo cuando vine a este país, yo vine a trabajar, hermano, y a mí nadie me ha dado lo que tengo, lo tengo porque yo he trabajado. Sí, ¿y quién le ha dado la vida? ¿Y quién la guardó atravesando el río Bravo? ¿Y quién la guardó de que el coyote no la matara? Dios. Dios. Porque si Dios no hubiese querido, hubiésemos quedado postrados en el desierto, como, hermano, una cruz donde dijera desconocido. Pero Dios quiso que llegáramos aquí. Por eso le digo, hermano, es inaudito. O sea, el pensar que una persona no reconozca a Dios, no ame a Dios, hermano, eso es como dice el Salmo 14, ¿verdad? Están locos. Porque solo un loco puede decir, no hay Dios. Así dice el loco, el necio en su corazón, no hay Dios.
Dice, se han corrompido como animales irracionales se han corrompido. Entonces, mire, hermano, el que estemos aquí es una muestra de la misericordia de Dios. Porque Dios pudo haber escogido gente mejor que usted y que yo. Pudo haber escogido gente más inteligente que usted y que yo. Pudo haber salvado gente noble, gente con un título, gente, un duque, una duquesa. Pudo haber salvado, hermanos, reyes, princesas, pero a muchos los ha hecho a un lado para ganarnos a usted, plebeyos como somos. ¿Nos agarró? Y dijo, este indito, lo voy a salvar, dijo. Esta indita, también esta indita la quiero. Este fellito negrito, démelo también, dijo Dios. Y esta trompudita, trágala también. Y esta princesa, esa no. Y esa, señor, pero no habla español, hay que venga también. Y este indito, también. Y al jefe de la tribu, también al jefe de la tribu, venga. Y entonces ahora que ya medio pensamos, ya creemos que no necesitamos de Dios. No, es que yo soy inteligente. Es que yo no necesito de Dios. Es que yo por eso estoy estudiando, porque yo quiero ser yo. Pero es que sin Dios no somos nada, hermano. Sin Dios no somos nada. Nos va a pasar lo de Nabucodonosor, que podemos llegar lo más alto y vamos a terminar como animales comiendo hierba, por no reconocer que es el cielo el que manda y no nosotros. Amén, hermanos. Es el cielo el que manda, es Dios el que manda, es Dios el que tiene la última palabra, es Dios el que da la vida y la quita, es Dios el que nos bendice, hermano. Por eso hay que darle gracias a Dios en todo. Por eso la palabra de Dios dice, sed agradecidos en todo, dad gracias a Dios en todo, sed agradecidos en todo. Así dice, dad gracias a Dios por todo, porque todo viene de Dios. Y Él no se equivoca. Así que, hermano, vuelvo a repetir, a Dios no lo vamos a impresionar con castillos, ni con fuerza, ni con belleza, ni con inteligencia. No lo vamos a impresionar. A Dios la única manera que podemos impresionarlo es que nos humillemos delante de Él. Leí, ni me acuerdo dónde leí, pero decía, es un himno. Dice, el lugar más alto está a tus pies. Algo así dice. El lugar más alto está a los pies de Dios. Porque el hombre que está a los pies de Dios, hermano, está bien. O sea, está seguro. Porque está a los pies de Dios. Humillado bajo la mano poderosa de Dios. Ahí está. Pero los soberbios, dice Dios, los mira de lejos. De lejos mira a los soberbios, a los creídos, viejos creídos, viejas creídas. De lejos, ni me los acerquen, no, ni los quiero ver, dice Dios. Porque a Dios detesta, aborrece a los orgullosos. Dios bendice a los humildes. Así que, mire, hermano, además de que evitamos muchas enfermedades, porque los orgullosos se enferman de envidia, de tantas cosas. Los orgullosos son así, son envidiosos, no pueden ver que otro tiene como ellos porque ya se enojan. Así son los envidiosos. Los orgullosos, así son. Los orgullosos creen que ellos son número uno, más inteligentes, son mejores. Eso creen los orgullosos. Dios no los soporta. Dice, no, ni de lejos quiero verlo, dijo Dios. Pero a los humildes Dios les da, dice, gracia. Entonces, mire, si somos humildes, muchos problemas los vamos a evitar. Muchos problemas. Porque no vamos a tener que controversias ahí, ¿verdad? De competencia, ni de grandeza, ni nada. Vamos a estar conformes y felices con lo que Dios nos da y con lo que somos.